Ay. ¿No tiene instrumento para record? No. I guess Se me not. hace que no. Se ve blurry. Oh my god, Martha, you look so cute. ¿Qué? A little bit, poquito. No, yo no sabe lo cabrón. Cabrón, ¿qué pasó? Vámonos. Ay, it's funny. Come on, okay, again. Don't laugh about my kid. Vina, haz así. ¿Qué quieres? Oh, she wants to go out and mirar, ¿dónde? ¿Dónde van a cerrar el